Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, una vez más estamos aquí enseñando por su gracia y su gran misericordia. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Creen que la gente hoy en día tiene temor de Dios? ¿Creen ustedes que en verdad la gente, hermanos, tiene temor de Dios? Y me refiero a esa reverencia y temor sano de quién es Dios y la manera que debemos vivir para Él. Bueno, saben, nos han enseñado precisamente abusar de la gracia de Dios. Por eso vivimos y actuamos con tanta irreverencia y falta de santidad hacia Dios. Hemos tomado la gracia como una licencia, créame, para pecar. Y la libertad la hemos convertido en libertinaje. Hoy estaremos meditando en una porción del libro de Hechos que hace mucho tiempo he estado meditando. ¿Por qué la iglesia en verdad no toma en cuenta esto? Es toda la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y hermanos, es interesante, pero precisamente lo que han tratado hoy la gente con tanta ligereza, pensando que son otros tiempos. No, no, eso eran los tiempos de la iglesia, tiempos de Hechos, cuando la iglesia sigue una misma esencia, lo que es la Biblia. Fíjese que la Biblia es la norma de fe y conducta que todo aquel que se hace llamar hijo de Dios debe seguir. No lo que el ser humano desea aplicar según su criterio, sino lo que dice realmente la Biblia. Nuestro devocional de esta noche se titula Lo que perdió la iglesia hace mucho, el temor a Dios. Y créanme que uno lo puede mencionar, pero es la realidad, hermanos, de todo lo que hemos visto. Para que entendamos el contexto, leeré dos versículos anteriores del capítulo 4 y los versículos son los versículos 36 y 37. Los primeros cristianos tenían todas las cosas en común y se ayudaban mutuamente. Dice el versículo 36, entonces, dice, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, habla del lugar de nacimiento, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En ese tiempo de su conversión, recordemos que más de 3,000 personas se convirtieron al Señor y obviamente el anhelo de ellos era esperar la venida del Señor. Y tenían tal anhelo que mucha gente tenía tantas posesiones que se no me voy a llevar nada y empezaron a repartirlas para las necesidades de la iglesia y de otra gente, ¿no? Y este hombre era un hombre con un corazón, él mismo lo dice, su nombre, Bernabé, hijo de consolación. Ese mismo hombre, cuando Pablo se convierte y quiere juntarse con los discípulos y lo rechazaban porque tenían miedo, él lo toma y habla de la conversión de Pablo y obviamente lo aceptan. Pero dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ok? Dice, esta parte, hermanos, la verdad que, mire, qué interesante el corazón de este hombre llamado Bernabé. En el capítulo 5, la palabra aquí, pero, fíjese, marca una diferencia entre este hombre y la pareja que va a mencionar. La palabra pero es una conjunción adversativa, hermanos, que produce una contraposición entre dos proposiciones. Ahora, como todas las conjunciones, su finalidad es actuar como nexo, enlazando oraciones, palabras, etcétera. Y fíjese, en el caso concreto de la conjunción, pero lo que hace es oponer un concepto o a otro para matizarlo, ampliarlo o confrontarlo. Entonces veamos esta parte, esta porción y pongamos atención. Hoy en día la gente se justifica diciendo, eso fue el inicio de la iglesia. Hermanos, hoy estamos bajo la gracia. Y perdón, ellos también estaban viviendo bajo la gracia, puesto que Cristo ya había muerto, había resucitado y había ascendido al Padre. Y ese era el periodo de gracia, y como vivieron ellos, estamos nosotros. ¿Quién enseñó a usted eso? Que ese tiempo fue diferente. No, es el tiempo de la gracia. Vean lo que dice el versículo 1, por favor. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Al igual que Bernabé, ¿sí? Pero fíjese la diferencia aquí. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Estaban de acuerdo. Habían hecho una venta de esa propiedad,
Pero antes de ponerla a los pies del servicio del Señor y los apóstoles, pues obviamente toman una parte. No fueron sinceros en ningún aspecto. Y trayendo solo una parte, dice, la puso a los pies, perdón, de los apóstoles. Ahora, nada que ver esto con el corazón de Bernabé. La iglesia, hermanos, era algo serio en ese entonces. Cristo murió por ella y creo firmemente que esta porción está ahí, plasmada, para que veamos la seriedad de las cosas de Dios. Lo que hoy no se toma en cuenta. La parte que se ha perdido en las iglesias y toleramos tanto pecado pensando que Dios nos vamos a burlar de él. No es así. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 nos dice, y aquí, no os engañéis. Dios dice, no puede ser burlado. Vea, pues todo lo que el hombre, las personas sembrare, eso también segará. Enseguida Pedro toma cartas en el asunto, obviamente guiado por el poder del Espíritu Santo, y fíjese, y en esta situación no la deja pasar el Señor. No la dejó pasar en ese tiempo, ni tampoco ahora, pero la gente, ¿verdad?, vive completamente equivocada. Como muchos dentro de las iglesias, hermanos, y que los pastores y líderes no atienden por temor precisamente a la gente ni la enfrentan para que no se les vaya. Y eso está mal. Pero entonces notamos algo aquí, que cuando la gente no enfrenta el pecado, sabe que no lo hace por amor, sino lo hace por interés, por dinero. No se le vaya a ir la gente, no esto. Y realmente no es así. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es algo serio. Tiene que vivir en santidad. Si yo como pastor no exhorto a la gente a cambiar y le apapacho su pecado, realmente Dios me va a llamar la atención, pero usted también. Porque Dios le ha dado discernimiento a usted para saber si yo estoy haciendo lo incorrecto. Si realmente los pastores, hermanos y líderes amaran a la gente, la verdad les interesaría más su vida espiritual que su bolsillo. Es una realidad. La santidad de las personas, precisamente, que la comodidad de ellas. No se puede conservar la unidad fomentando el pecado. Es una vil mentira de los demás, hermanos. Eso no es la iglesia y eso no unifica la iglesia. He escuchado mucho la frase, acuérdate que la iglesia es un hospital. ¿Quién dice eso y de dónde dice la Biblia eso? No usemos conceptos humanistas. Déjeme decirle algo. Si usted va a un hospital es porque va a curarse, a sanar. Pero si usted sabe de un hospital en el cual va a entrar, pero ya no va a salir, no va, ¿verdad? Pues así a veces está la iglesia con ese concepto. Somos, acuérdate, pecadores redimidos. Sí, pero ya no para estar en el pecado, sino para vivir libres del pecado que Cristo nos ha hecho libres. Versículo 3 y 4. Veamos lo que sucede aquí. Y dijo Pedro, aquí enfrenta a Ananías, dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué permitiste esto? La duda a veces, ¿no? Bueno, le damos esto al Señor, acá uno se da cuenta. Claro que se da cuenta. Hermanos, déjenme decirle algo. Ahorita vamos a ver el pasaje 4, pero ¿usted piensa que puede engañar a Dios? No, Dios no puede ser burlado. Usted se engaña a sí mismo. Y si usted se creó su propio Dios, pero Dios no puede ser burlado. Por eso esta parte de Hechos a mí durante muchos años me ha resonado. ¿Por qué no lo compartimos? Porque no queremos compartir lo que realmente es la iglesia. Queremos compartir lo que creemos que es nuestra iglesia, pero una iglesia en la cual toleramos. Y aquí Pedro y el Señor no estaban tolerando esto en la iglesia. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Fíjese, en el 4 le dice, reteniéndola, si quieres quedarte con todo ello, pues no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder, ya no era tuya. No, ya no era tuya. Dios puso los medios para que la vendieras. Ya no era tuya. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y mire lo que le dice. El engaño más sutil que a veces nosotros hacemos. No has mentido a los hombres, sino a Dios. En apariencia usted puede decir algo. Y usted y yo podemos mentirle a la gente. Decir, esto puse en mi corazón. Ah, pero tomé otra parte. Para que vean qué corazón tan generoso. No. El Señor guió a Pedro para que esto no sucediera así.
y que la iglesia aprendiera a temer, porque la iglesia es algo serio, es el cuerpo de Cristo, Cristo murió por ella y quiere santidad en la iglesia, hermanos. No has mentido a los hombres sino a Dios. Usted puede mentir al pastor, a mucha gente, pero no a Dios. Ante Dios estamos desnudos. La gente ha olvidado uno de los atributos de Dios, hermanos, hoy en día. Y precisamente por la falta de interés hacia la Biblia y la conformidad de una religión antes que una relación con Dios, que lo lleva a transformar sus vidas. Y que ha olvidado de Dios, que Dios es omnisciente, Dios conoce todo, y que Dios es omnipresente, que Dios está ahí. No lo puedes engañar, Dios no puede ser burlado, por Dios. Qué fácil, hermanos, se nos hace mentir, pero lamentablemente usted y yo podemos engañar a la gente, pero jamás a Dios. Si lo recuerda, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, entonces no lo podemos engañar nunca, ni lo va a hacer nunca usted. Debo decirlo, pero mire, precisamente, las iglesias hoy en día no están viviendo como iglesia, sino como un club social, un lugar de recreación y apapacho hacia nuestros pecados, que solamente vamos a estarnos palmeando la espalda, pero sin un sincero arrepentimiento y corazón contristado, puesto que no nos gusta, más bien nos gusta aparentar estar bien, pero no nos importa cómo está nuestra relación con Dios. Ante la gente estamos muy bien, pero ante Dios no. Cuando Dios ha estado ausente de nosotros por mucho tiempo, hermanos. Pero nos importa más la apariencia que realmente el Señor. En estos tiempos es complicado escuchar un mensaje sobre el temor, la santidad, el caminar en integridad. Esos temas hoy en día son tan obsoletos que no los vemos necesarios. Pero la gente no busca la paz. Son divisionistas en iglesias, van a socializar antes que alabar a Dios. Les importa más lo que el otro piense, lo que el otro diga de su fachada, de las acciones, que antes que lo que Dios diga. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos menciona, seguid la paz, es un mandato. Seguid la paz con todos. Dice, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos. Y la santidad, es necesaria la santidad, que la sigas, sin la cual, sin esa santidad, nadie verá al Señor. No te vas a acercar ni a metros del cielo si no vives en santidad. Y este pasaje es bastante claro y la gente lo ha ignorado durante mucho tiempo, hermanos. Por favor, le invito a que medite en él. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Versículo 5, por favor, veamos los resultados de este engaño, pero no a Dios, sino a uno mismo. Versículo 5. Cuando Pedro confrontó a Ananías, al oír a Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es lo que se ha perdido hoy. De verdad, a veces Dios disciplina a una persona y nos pasa por alto. En verdad, pero no nos damos cuenta que Dios no puede ser burlado. Vino un gran temor, una reverencia a Dios, que en verdad era serio lo que estaba pasando y que la iglesia era algo serio. La gente, al no ver estas cosas, hermanos, hoy en día en la iglesia ha perdido el temor a Dios. Tienen un concepto tan equivocado de Dios, que están tan acostumbrados a justificar sus acciones y sentirse bien haciéndose cualquier cosa que calle sus conciencias, llevándola a cabo antes que buscar a Dios en sincero arrepentimiento. Versículos 6 y 7, por favor. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Y pasando un lapso, dice, de 3 horas, sucedió que entró su esposa. Y mire, bien quitada la pena, ella entró como si nada, no sabía ni qué había pasado, no sabiendo lo que había acontecido, es el versículo. Hermanos, la iglesia inició con seriedad y la verdadera iglesia debe tomar las cosas con seriedad. Las falsas iglesias jamás se enfrentarán al pecado, lo tolerarán de tal manera que se estarán apacentando a sí mismos en el pecado para no incomodar a las personas. Mire, como pastor me volví molesto a otras personas que se decían pastores, porque prediqué la Biblia durante el tiempo que trabajé en un lugar. Y no me arrepiento de predicar la Biblia, ni me arrepiento, en verdad, ni me arrepentiré,
pues Dios me llamó a eso, a pastorear, no a entretener y a solapar el pecado. Pero hermanos, decir, por ejemplo, que el adulterio era pecado, ¿te molestaba? Pues les molesta. Decir que tenían a un hombre ahí, un violador, trabajando, ¿les molestaba? Decir que no era correcto cubrir pecados, ¿era molesto? Nunca vendí mi conciencia ni la venderé. Nunca. Y sabe una cosa, no me arrepiento de haber pastoreado durante buen tiempo. Y si por eso salí, gloria a Dios. Porque sabe una cosa, Dios me sacó. Dios me sacó. No me quería que me contaminara más. Al pecado, hermanos, se le llama por su nombre. No puedes durar, escúchame, semanas tratando de liberar un discurso para presentarlo a una iglesia ante un pecador adúltero. Y decir, no es pecado. Claro que es pecado. Adulterio es adulterio. Y cuando tienes que decirlo a la iglesia para que aprenda a temer al Señor, tienes que decirlo. Pues la iglesia que apapacha y solapa el pecado es porque vive en la misma condición. Por favor, veamos cómo Pedro enfrentó ahora a la esposa de Ananías llamada Zafira. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Fue confrontada, ya no podía hacerse para atrás. Fue enfrentada por la verdad. Y sabía bien que todo saldría a la luz. Hermano, mucha gente piensa que jamás su pecado será manifiesto. Yo recuerdo una ocasión que decía, ¿sabes qué? Esto es pecado, tienes que decirlo a la iglesia. No, hay que deliberar de otra forma. ¿Otra forma qué? Buscar frases para no enfrentar la realidad. ¿Cuándo vas a restaurar a esta persona? Hermanos, pecado es pecado. Y me hartó vivir en un lugar o trabajar en un lugar donde tanta porquería se hace y se engaña a la iglesia. El pecado sale manifiesto. Y por eso a veces las iglesias están como están. Pero olvidamos ciertos principios, los cuales ignoramos por falta de lectura y obediencia al Señor y porque comercializamos con la gente. Proverbios 28:13 es claro. Dice, el que encubre sus pecados, no te puedes justificar, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, trata de taparlos, que no salgan, que ponerlos una fachada, dice, no va a prosperar. Mas el que los confiesa, se arrepiente de corazón y se aparta, deja de hacerlo, alcanzará misericordia. Cuando una persona no se arrepiente, no va a haber un cambio. Y hermanos, la verdad, el pecado es lo más horrible que puede haber. ¿Por qué? Porque no puedes vivir supuestamente en santidad, estar ministrando una iglesia y estar viviendo en pecado. No puedes. Versículo 9, por favor. Dice aquí, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Fíjese, le dijo, ¿por qué hiciste esto? Esta parte igual que su marido ya no te correspondía. Y le dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Tan sencillo, te lo dijo. Y te van a sacar a ti. Y al instante, dice el 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, ¿no? Pues más chamba, dijeron, ¿no? Pues mira, uno, ahí va el otro. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Pero hermanos, esto trae un resultado. Mañana vamos a ver un tema muy interesante de lo que trae el verdadero arrepentimiento. Ok, la disciplina de Dios. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hoy hemos abusado de la gracia de Dios, hermanos, porque dejamos de vivir en ella. Si la entendiéramos, seríamos diferentes, créame, valoraríamos la gran misericordia que aplica el Señor cada día. Cuando la iglesia dejó de llamar pecado al pecado, escúcheme, es porque está cauterizada y no vive para Cristo, vive para ella misma. Está tan ensimismada que cambiará la palabra pecado por error, por error. Yo agradezco a Dios en verdad que me haya sacado de ese lugar, porque ya el pecado les había sobrepasado y no lo podían consentir. Fíjese, 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos dice esta verdad. Pues Dios dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y hermanos,
Dios no me llamó a vivir y tolerar pecados en mi vida ni la de los demás. Me llamó a llevar una grey, la grey de Dios, a ese camino de santidad, donde Él edifica, que yo simplemente soy colaborador. Pero agradezco a Dios, de verdad, por haberme quitado y abierto los ojos. El pecado no se justifica, el pecado debe confrontarse, porque si no lo confrontas te va a salir todo y te va a hundir. Y te vas a dar cuenta cuando una iglesia no está fundamentada en la verdad, cuando se viene abajo. Cuando toleraste el pecado y te sobrepasó, en verdad Dios te va a seguir sacando a la luz, a todo. Y hay que agradecer a Dios, la verdad. Te invito a que consideres la gracia de Dios. Te invito a que consideres lo que estás haciendo. La iglesia no es un juego. Y si tú eres hijo de Dios, vas a ser disciplinado. Pero si no, simplemente Dios no te va a tomar en cuenta. Pero realmente como hijo, ¿qué padre es aquel qué hijo es aquel al padre que no disciplina? Claro, la disciplina es parte del amor de Dios. Y aquí mostró en Hechos 5, precisamente, que no se juega con el Señor. La iglesia es algo serio, hermanos. Cristo murió por ella. No podemos contaminarla. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. O vive a la manera de Dios o simplemente no vive. Así que le invito a que ore. Y si usted tiene un concepto equivocado de lo que es la vida en Dios y santa, yo creo que es el tiempo de cambiar. El Señor viene pronto. El Señor está llamando a su pueblo a arrepentimiento. Y si no quiere usted arrepentirse, pues hermano, no creo verlo en la presencia de Dios. Acuérdese, Dios viene pronto. Quiero orar conmigo. Padre, gracias de verdad por este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque es tan clara. No podemos engañarnos ya nosotros mismos, puesto que nadie se puede burlar de ti. En tu gracia, en tu misericordia, queremos vivir, pero correctamente. No tomar la gracia como una licencia para pecar. No tomar la gracia como algo en vano, sino en verdad, como ese don que no merecemos. Y aún la misericordia como no merecemos, Padre, como tú actúas. Nos das de acuerdo a lo que no merecemos, cuando merecemos tantas cosas, pero tú eres misericordioso. Te pido por tu iglesia, levántala. Y ven por una iglesia sin mancha ni arruga y limpia aquel lugar donde realmente no te glorifiquen, Señor. Saca a aquellos que te glorifiquen. Y Padre, en verdad, reprende toda obra de las tinieblas y saca a la luz toda aquella mentira y todo lo oculto que hoy en día, Padre, está pasando. Gracias porque en verdad nos damos cuenta cómo tú estás actuando y sacando a la luz tanto pecado que pensamos que estaba oculto o que tratábamos de esconder. Te bendecimos y te exaltamos y te pedimos que nos ayudes y nos examines si hay algo que hay que cambiar y quitar, porque sin santidad nadie te verá. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a todos por conectarse. Bueno, son temas en los cuales, hermanos, no me da miedo, honestamente, hablar la verdad. Porque si en verdad no te digo de esto, Dios va a demandarme o reprenderme en una forma fuerte. Y hermano, no estamos para jugar ya. Tienes que levantarte como cristiano. Y si vas a vivir como cristiano, vas a vivir a la manera de Dios. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica MAT. Es una bendición el poder estar contigo. Bueno, el 23 de este mes de octubre vamos a celebrar 2 años como iglesia. Sabemos que estuvimos en un tiempo virtual, pero ahora estamos ya en presencial, gracias a Dios. Y Dios ha sido fiel. Ha sido fiel. Y siempre ha sido esa parte de buscar la santidad en la iglesia, buscar el amor, la unidad y sobre todo cuidar esa parte. Porque Dios viene por esa iglesia sin mancha ni arruga. No una iglesias numerosas, no. Iglesias que viven en santidad en este tiempo y están dando ejemplo de su amor. Que Dios te bendiga, excelente noche. Te veo mañana si Dios nos permite. Y bueno, gracias por todo. Buenas noches.